El pobre mecánico no la veía desde hace 10 años. Hasta que ella volvió al taller, entonces todo cambió. El sol de la tarde caía a plomo sobre la Ciudad de México, filtrándose a través de las láminas del modesto galpón que albergaba Rivera Motores. El aire olía a una mezcla familiar de aceite quemado, metal y el café de olla que Álvaro Rivera mantenía caliente sobre una pequeña parrilla eléctrica. A sus 43 años, sus manos, permanentemente manchadas de grasa, se movían con la precisión de un cirujano sobre el motor de una motocicleta que parecía haber vivido mejores días. Cada tuerca ajustada, cada cable revisado, era un gesto de una rutina que había construido durante una década para protegerse a sí mismo y, sobre todo, para proteger a su hija, Mariana. Era una vida simple, predecible, un refugio levantado con las herramientas de su oficio y el silencio de un pasado que había decidido enterrar bajo capas de trabajo y olvido. En una esquina del taller, alejada del desorden de piezas y herramientas, Mariana, de 17 años, se inclinaba sobre sus libros de preparatoria. La luz de una lámpara de trabajo iluminaba sus apuntes de física, creando un pequeño oasis de orden en medio del caos organizado de su padre. A veces, él levantaba la vista, la observaba concentrada y una sonrisa cansada pero llena de orgullo se dibujaba en su rostro. Ella era su motor, su verdadero proyecto, la razón por la que cada día se enfrentaba a la misma rutina sin quejas. Junto a su caja de herramientas, una vieja fotografía en blanco y negro, protegida por un plástico desgastado, mostraba a un hombre más joven con la misma mirada decidida de Álvaro. Era su padre, Miguel, el genio silencioso cuyo legado sentía en la sangre cada vez que lograba que un motor imposible volviera a la vida. Pero esa tarde, la paz de su pequeño universo se rompió en 1000 pedazos. El sonido de un auto de lujo, un sedán europeo cuyo motor ronroneaba con una potencia ajena a ese barrio, se detuvo justo frente a la entrada del taller. El sol se reflejó en el parabrisas, cegando a Álvaro por un instante. Cuando pudo volver a enfocar, vio una figura elegante descender del vehículo. Llevaba un traje sastre impecable y unos zapatos que seguramente costaban más que la renta mensual del galpón. Su rostro, sin embargo, era inconfundible, grabado a fuego en su memoria. Era Viola Castillo de la Cruz, su exesposa, la mujer a la que no había visto ni dirigido la palabra en 10 largos, dolorosos años. Su presencia allí era tan improbable como ver nevar en pleno agosto en el Zócalo. Álvaro sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. La llave inglesa que sostenía se sintió de pronto increíblemente pesada, un ancla que lo mantenía fijo en un presente que estaba a punto de colisionar con su pasado. Mariana levantó la vista de sus libros, confundida por el silencio repentino de las herramientas y la aparición de aquella mujer tan extraña en su entorno. Viola dio unos pasos vacilantes hacia el interior del taller, sus tacones resonando sobre el concreto manchado de aceite. Sus ojos, antes llenos de un brillo que Álvaro recordaba con dolor, ahora estaban velados por una urgencia y una vulnerabilidad que él no le conocía. Se detuvo a unos metros, con las manos entrelazadas frente a ella, como si no supiera qué hacer con ellas en ese lugar. Álvaro. Su voz fue apenas un susurro, quebrado por una década de distancia. Él no respondió, solo la miró fijamente, con toda la amargura y la desconfianza acumuladas en su rostro. Intentó volver al motor, darle la espalda, pero sus músculos no le obedecieron. Necesito pedirte algo. Es mi padre. Se está muriendo. El nombre de Eduardo Castillo fue como echar sal en una herida abierta. Álvaro apretó la mandíbula. ¿Y qué tengo yo que ver con ese hombre?, respondió con una voz ronca, cargada de rencor. Que se muera en paz.
A nosotros nos dejó morir hace mucho tiempo. Viola negó con la cabeza, y por primera vez Álvaro vio una lágrima deslizarse por su mejilla. Ella se la limpió con un gesto rápido, impaciente. Él quiere verte. Dice que tiene que contarte la verdad. Sobre nosotros, sobre tu invento, sobre el proyecto de tu padre. Mencionó a Mariana, Álvaro. Dijo que hay cosas que pueden cambiarlo todo para ella. Por favor, tienes que venir conmigo. Una historia como esta, llena de heridas que nunca cerraron y secretos que están a punto de salir a la luz, es la razón de ser de este espacio. Este canal apenas está comenzando, y cada persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir buscando y contando relatos que nos tocan el alma. Si sientes en el corazón que vale la pena conocer el final de este camino, te pido humildemente que te suscribas. Tu apoyo no es solo un clic, es la fuerza que nos impulsa a continuar, a crecer juntos y a asegurarnos de que estas voces nunca se apaguen. El viaje en el auto de Viola hasta las lomas fue un trayecto suspendido en el tiempo, un silencio denso que se podía cortar con una navaja. Álvaro miraba por la ventanilla los barrios de la Ciudad de México transformarse, pasando de los muros de bloc y los negocios familiares a las bardas altas, los árboles frondosos y las residencias que parecían fortalezas. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia un mundo que había decidido olvidar. Un universo de lujo silencioso que contrastaba con el olor a aceite quemado y el sonido constante de las herramientas en su taller. Sentía sus manos, callosas y manchadas de grasa incrustada, como una prueba de la distancia insalvable que se había abierto entre él y la mujer que conducía con una tensión palpable en sus hombros. Ella no decía nada, solo apretaba el volante de cuero, sus nudillos blancos revelando la tormenta que llevaba dentro. Al cruzar el imponente portón de hierro forjado, el auto se deslizó por un camino de adoquines que serpenteaba a través de un jardín perfectamente cuidado. La mansión de los Castillo se erguía al final, una estructura imponente de piedra y cristal que parecía observarles con una frialdad arquitectónica. Al bajar del coche, el aire se sentía distinto, más limpio, más quieto. Una empleada vestida con un uniforme impecable les abrió la puerta sin mediar palabra, conduciéndolos por un vestíbulo de mármol tan pulido que reflejaba sus figuras como fantasmas distorsionados. El único sonido era el eco de sus propios pasos, un compás fúnebre en medio de un silencio opresivo. Álvaro tragó saliva, sintiéndose un intruso, un mecánico de overol en un palacio de cristal, y por un instante el peso de 10 años de rencor pareció anclarle los pies al suelo. La habitación de Eduardo Castillo olía a antiséptico, a maderas finas y a la fragilidad del tiempo agotándose. El hombre que una vez fue un titán de la industria, ahora yacía recostado sobre una montaña de almohadas, su piel pálida y translúcida pegada a los huesos. Un entramado de tubos y cables lo conectaba a máquinas que parpadeaban con un ritmo monótono y vital. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Álvaro, no había debilidad en ellos, sino una lucidez afilada, cortante como un bisturí. Su voz, aunque rasposa y débil, llenó el silencio de la habitación con una autoridad que la enfermedad no había logrado arrebatarle. Hizo un gesto con una mano temblorosa hacia una carpeta de cuero que reposaba en la mesita de noche. Viola la tomó y se la entregó a Álvaro, sus miradas cruzándose por una fracción de segundo, cargadas de una incertidumbre compartida. Álvaro abrió la carpeta con torpeza, sus dedos acostumbrados a la precisión de los motores sintiéndose extrañamente toscos. Dentro no había documentos médicos ni testamentos, sino informes detallados, correos electrónicos impresos y análisis financieros. Eran las entrañas de una conspiración. Página tras página se revelaba la estrategia de Morton Automotive
para adquirir su patente a un precio ridículo, documentando la presión, el sabotaje sutil a proveedores y la campaña de desprestigio que habían orquestado en el sector. Mientras leía, una ira fría comenzó a subirle por la espina dorsal. No era solo un mal negocio, era un ataque calculado para aniquilar su invento y su reputación. Levantó la vista hacia Eduardo, confundido, sin entender por qué el hombre que lo había despreciado ahora le entregaba las armas para luchar contra un enemigo común. «Querían robarte, Álvaro, y yo lo permití», dijo Eduardo, cada palabra un esfuerzo visible. El monitor a su lado emitió un pitido más rápido. «Permití que te subestimaran, que te vieran como un simple mecánico con un golpe de suerte. Pero eso no es lo peor que hice. Lo que te estoy mostrando ahora es solo la superficie de la traición. La verdadera herida, la que los destruyó a ustedes, la abrí yo mismo, con mis propias manos». Un silencio pesado cayó sobre la habitación, solo roto por el suave zumbido de los aparatos médicos. Viola dio un paso atrás, como si las palabras de su padre fueran una fuerza física que la empujara. Álvaro permaneció inmóvil, con el dossier en las manos, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Eduardo tomó una bocanada de aire, una respiración profunda y trabajosa que pareció reunir las últimas fuerzas de su ser. Su mirada se clavó en la de Álvaro, y en ella no había arrogancia ni poder, solo el vasto y desolado paisaje del arrepentimiento. Quería confesar, purgar una década de veneno antes de que el tiempo se le acabara por completo, y sabía que sus próximas palabras cambiarían irrevocablemente el curso de las 3 vidas presentes en esa estancia. «Hace 10 años, cuando supe de tu invento, tuve miedo», confesó el anciano, su voz un susurro que retumbaba en el silencio. «Me recordó a tu padre, a Miguel. Él también tenía esa chispa, esa genialidad que desafiaba lo establecido. Y yo, en mi soberbia, vi una amenaza. Pensé que usarías a mi hija, a mi empresa, para vengarte de lo que creías que le habíamos hecho a él. Así que fabriqué las pruebas, Álvaro. Pagué a un supuesto investigador, creé correos falsos, manipulé informes, construí una mentira tan sólida que ni el amor más fuerte podría resistirla. Le hice creer a Viola que la estabas utilizando para espiar a Industrias Castillo, que tu amor era una farsa para robar nuestros secretos. El mundo de Viola se desmoronó. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo que venía de lo más profundo de su ser. Miró a su padre, luego a Álvaro, y en sus ojos se reflejaba la devastación de una década vivida sobre un engaño. 10 años de amargura, de noches en vela preguntándose cómo pudo haber sido tan ciega, de criar a una hija con la sombra de un padre traidor. Todo era una mentira. Álvaro, por su parte, no sentía rabia, sino un vacío inmenso. La historia que se había contado a sí mismo durante años, la de la mujer que lo había abandonado por dinero y poder, se hizo añicos. Vio a la Viola de entonces, joven, embarazada, vulnerable, atrapada entre la lealtad a su padre y el amor por su esposo, y se vio a sí mismo, orgulloso y herido, demasiado roto para luchar, para exigir la verdad. «Yo te creí, papá», murmuró Viola, las lágrimas corriendo por su rostro. Estaba tan asustada, tan sola. «Creí lo que era más fácil creer, que me habías protegido de un engaño. Y te odié. Álvaro, te odié con todas mis fuerzas porque pensé que habías jugado con lo más sagrado que teníamos. Y yo no peleé lo suficiente», respondió Álvaro, su voz apenas audible, dirigiéndose más a sí mismo que a ella. «Me rendí. Dejé que el orgullo me cegara y me marché sin mirar atrás. Ambos perdimos. Viola, todos perdimos». Eduardo Castillo asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. Con otro gesto, señaló una segunda carpeta sobre la cama, más gruesa y de aspecto legal. Viola, moviéndose como en un sueño, la tomó y se la extendió a Álvaro.
Era un contrato, un documento que transfería la propiedad de Industrias Castillo de una manera que desafiaba toda lógica empresarial. 40% de las acciones para Álvaro Rivera, 40% para Mariana Rivera Castillo, en un fideicomiso que se liberaría cuando cumpliera 21 años, y el 20% restante para Viola. Era una oferta de reparación tan desmesurada, tan radical, que parecía irreal. Era la penitencia de un hombre moribundo intentando comprar la absolución, intentando reconstruir con dinero los cimientos de una familia que él mismo había dinamitado. Álvaro miró las cláusulas, las cifras con tantos ceros que mareaban, y sintió una náusea profunda. No quería ese dinero manchado de dolor y manipulación. Estaba a punto de rechazarlo, de arrojarle el contrato a la cara y marcharse para siempre de esa mansión de mentiras, cuando Eduardo habló de nuevo, con un hilo de voz que contenía una urgencia desesperada. No había terminado. La confesión monetaria era solo el preludio de la verdadera restitución, del acto que buscaba sanar no solo el presente, sino también la herida más antigua, la que conectaba a Álvaro con el legado de su propio padre. La revelación que estaba por llegar era más valiosa que cualquier imperio industrial, porque tocaba el alma misma de su historia familiar. El dinero no devuelve el tiempo, lo sé, dijo Eduardo, con la respiración cada vez más agitada. Pero puede construir un futuro. Y hay algo más, algo que he guardado durante todos estos años. Algo que te pertenece por derecho, a ti y a tu padre. El anciano le pidió a Viola que abriera la caja fuerte disimulada detrás de un cuadro. Con manos temblorosas, ella marcó la combinación y la pesada puerta de acero se abrió con un chasquido suave. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino un conjunto de cuadernos viejos, de tapa dura y gastada, junto a varios rollos de planos amarillentos por el paso del tiempo. Eran los diarios de trabajo de Miguel Rivera, las anotaciones originales, los bocetos, las fórmulas matemáticas y los sueños de un inventor brillante que el mundo nunca llegó a conocer por completo. Eduardo los había conservado, ocultos, quizás por culpa, quizás por una extraña forma de admiración hacia el hombre cuyo hijo temía tanto. Para Álvaro, ver esos cuadernos fue como recibir un golpe directo en el corazón. Eran el símbolo de todo lo que había perdido, la caligrafía de su padre, la prueba tangible de su genio. Más que la patente, más que el taller, más que cualquier oferta millonaria, ese era su verdadero legado. Lo tomó en sus manos con una reverencia casi religiosa, sintiendo la textura del papel, el olor a tinta vieja y a ideas que habían sobrevivido al olvido. Las lágrimas que había contenido durante una década finalmente brotaron, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza ni de ira, sino de una profunda y abrumadora sensación de recuperación. Era como si una parte de su alma, perdida hacía mucho tiempo, finalmente hubiera vuelto a casa, justo en la habitación del hombre que se la había arrebatado. Viola observaba la escena, su propio dolor eclipsado por la magnitud de la revelación que acababa de presenciar. Comprendió en ese instante que el rencor que la había consumido era un veneno que su propio padre le había administrado gota a gota. Vio a Álvaro, no como el exmarido que la había herido, sino como un hombre al que le habían robado no solo a su familia, sino también la memoria de su padre. La distancia entre ellos, construida sobre 10 años de mentiras, comenzó a disolverse en el aire denso y cargado de la habitación. No había perdón todavía. Era demasiado pronto para eso, pero por primera vez en una década había comprensión. Una comprensión dolorosa y cruda que los dejaba a ambos expuestos, vulnerables, de pie, sobre las ruinas de su pasado, con la incierta tarea de decidir si algo podía reconstruirse sobre ellas. Salieron de la mansión de los Castillo sin decir una palabra,
dejando atrás al patriarca agotado y a las máquinas que medían el tiempo que le quedaba. El viaje de regreso fue tan silencioso como el de ida, pero el silencio ya no era de hostilidad, sino de procesamiento. Era un silencio lleno de imágenes, de palabras y de verdades que pesaban más que cualquier metal. Álvaro miraba las luces de la ciudad pasar como un borrón, con los cuadernos de su padre en el regazo, sintiendo su peso como un ancla a una nueva realidad. Tenía en sus manos la verdad, una oferta que podría cambiar su vida y la de su hija para siempre, y el legado perdido de su padre. Pero la pregunta que martillaba en su mente era abrumadora y no tenía una respuesta fácil. ¿Qué se hace con una verdad que llega 10 años tarde? ¿Y cómo se construye un futuro con los escombros de un pasado que fue una mentira? De vuelta en el taller, bajo la luz amarillenta que siempre parecía oler a aceite y a metal, Álvaro se sentó frente a Mariana. El aire estaba denso, cargado con el peso de 10 años de silencio. Con una calma que le costó cada gramo de su fuerza, le contó todo. Le habló de la manipulación de su abuelo, del golpe bajo que Morton Automotive intentaba darle, de la oferta de acciones que parecía una fantasía y, finalmente, de la historia de Miguel, su otro abuelo, el inventor cuyo fantasma había rondado sus vidas sin que ella lo supiera. Las palabras salían de su boca como piezas de un motor que por fin eran puestas en su lugar, explicando el porqué de la tristeza en sus ojos, el porqué de su soledad. Mariana escuchaba con una quietud que asustaba. Sus manos, normalmente inquietas, estaban apretadas en puños sobre sus rodillas. En su rostro joven se libraba una batalla silenciosa, la rabia contra el abuelo que le robó a su madre, la desconfianza hacia esa mujer desconocida, pero también una semilla de esperanza, una curiosidad por conocer la otra mitad de su historia. No lloró. En su lugar, una determinación fría se apoderó de sus facciones. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de su padre. «Quiero conocerlos», dijo, su voz firme, sin rastro de duda, a los dos, antes de decidir cualquier cosa. La decisión de Mariana apenas tuvo tiempo de asentarse en el aire polvoriento del taller cuando dos figuras extrañas irrumpieron en su mundo. Eran ejecutivos de Morton Automotive, vestidos con trajes impecables que parecían una ofensa en aquel santuario de grasa y trabajo duro. Traían consigo el olor a dinero y a desprecio. Desplegaron una carpeta sobre el mostrador, hablando de una oferta final, una cifra que pretendía ser generosa, pero que sonaba a limosna. Su tono era condescendiente, como si le estuvieran haciendo un favor al pobre mecánico que no sabía el valor de lo que tenía entre manos. Cuando Álvaro se negó con una calma que los descolocó, las sonrisas se desvanecieron. Las amenazas llegaron, veladas al principio, luego directas. Hablaron de litigios, de patentes en disputa, de cómo lo aplastarían en los tribunales hasta dejarlo sin nada. Intentaron hacerlo sentir pequeño, ignorante, un simple hombre de overol contra un gigante corporativo. Pero Álvaro Rivera ya no era el joven que se dejó vencer por la mentira. Miró a los hombres a los ojos, sus manos firmes, su espalda recta. «Mi trabajo no está en venta», dijo, con la dignidad de quien defiende no solo un invento, sino una vida entera. «Ahora, por favor, salgan de mi taller». El encuentro con Viola fue en un territorio neutral, una pequeña cafetería con mesas de madera en el corazón de Coyoacán. La tensión inicial era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mariana la observaba con una mezcla de recelo y fascinación, buscando en su rostro algún rasgo familiar, alguna respuesta. Viola no intentó forzar una disculpa ni llenar el silencio con excusas. Simplemente la miró, con una humildad que desarmaba, como quien sabe que no tiene derecho a pedir nada. Sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo y la deslizó sobre la mesa.
Dentro, un brazalete de plata antiguo brillaba con delicadeza. Del brazalete colgaba un pequeño dije, una diminuta llave de tuercas. Mariana lo tomó entre sus dedos, confundida. «Era de mi abuela», explicó Viola, su voz suave. «Ella decía que las mujeres también podíamos arreglar lo que estaba roto. Por eso estudié ingeniería automotriz». La confesión cayó sobre la mesa con el peso de una revelación. «Ingeniería, como ella». Mariana levantó la vista y por primera vez no vio a la millonaria que abandonó a su padre, sino a una mujer que hablaba su mismo idioma, el lenguaje de los pistones, los engranajes y la pasión por crear. Esa pequeña llave de tuercas fue la que abrió la primera puerta. Empezaron a hablar no del pasado doloroso, sino de motores, de diseños, de la belleza de una máquina bien calibrada. Mariana le contó de sus propios proyectos, de las noches que pasaba en el taller con su padre. Viola la escuchaba, asentía, hacía preguntas inteligentes que demostraban un conocimiento profundo. En esa conversación técnica, en ese rincón de Coyoacán, una madre y una hija comenzaron a encontrarse, unidas no por la sangre, sino por una afinidad que ninguna mentira había podido borrar del todo. La llamada del Hospital Ángeles interrumpió ese frágil comienzo. El estado de Eduardo había empeorado drásticamente. Los tres, Álvaro, Viola y Mariana, se encontraron de pronto juntos en el coche. Una familia improvisada y rota corriendo hacia el lecho de muerte del hombre que los había separado. El ambiente del hospital era frío, aséptico, un contraste brutal con el calor que apenas empezaba a nacer entre ellos. En la habitación, Eduardo Castillo parecía una cáscara vacía, un hombre consumido por la enfermedad y el arrepentimiento. Con un hilo de voz, el viejo patriarca pidió perdón. No hubo justificaciones, solo la cruda confesión de un hombre que, por miedo a perder el control, lo había destruido todo. Mantuvo su propuesta del contrato, no como una compra, sino como una restitución, un intento desesperado por reparar el daño. Luego, sus ojos buscaron a Mariana. «Necesito hablar contigo», susurró, con una urgencia que no dejaba lugar a negativas. A solas, Álvaro y Viola salieron, dejando a la nieta que apenas conocía con el abuelo que le había causado tanto dolor. Lo que se dijo en esa habitación, Mariana lo guardó en el fondo de su corazón. Cuando salió, su rostro mostraba una serenidad y una madurez que iban más allá de sus 17 años. Afuera, en el pasillo silencioso del hospital, Álvaro y Viola la esperaban. Se miraron y en ese cruce de miradas entendieron que la verdad había salido a la luz, que había cauterizado la herida, pero que la cicatriz permanecería para siempre. La decisión sobre el futuro de Industrias Castillo ya no era solo un asunto de negocios, era un acto de justicia, una elección sobre qué clase de futuro querían construir sobre las ruinas del pasado. Eduardo Castillo murió esa noche. La noticia llegó con la calma sombría del amanecer. En el taller, mientras el primer sol se filtraba por las ventanas, Mariana se acercó a su padre. Le pidió tiempo para procesar las últimas palabras de su abuelo, pero sobre el contrato, su postura fue inquebrantable. «Tienes que aceptar, papá», dijo, su voz llena de una nueva sabiduría. «No es por el dinero, es por el reconocimiento, es por lo que es justo, por el abuelo Miguel, para que su nombre y su trabajo por fin tengan el lugar que merecen». La firma se llevó a cabo sin ceremonias, en una notaría del centro. La mano de Álvaro, acostumbrada al tacto áspero del metal, sostuvo la pluma con firmeza. Con ese trazo, no solo aceptaba un porcentaje de una empresa, sino que reclamaba el legado de su padre. Su primera decisión como accionista fue destinar una parte significativa de los recursos a la creación de una fundación en honor a Miguel Rivera. Un lugar para apoyar a jóvenes inventores y mecánicos sin recursos, para que ninguna idea brillante se volviera a apagar por falta de oportunidades.
Los viejos cuadernos de Miguel, rescatados del olvido, se convirtieron en su piedra angular. Los años pasaron, no borrando el pasado, sino transformándolo. La familia se mudó a una casa en Coyoacán, un lugar con un jardín frondoso donde la luz del sol se sentía amable. Integrado a la casa había un taller moderno y reluciente, un espacio donde la creatividad podía volar sin las limitaciones de la pobreza. El vínculo entre Álvaro y Viola, forjado en la crisis y la verdad, había pasado de la cordialidad a un afecto profundo y sereno. Juntos empezaron a reconstruir lo que una vez fue una familia, ahora sobre cimientos de transparencia y elecciones conscientes. A los 22 años, Mariana regresó a México. Graduada con honores del MIT, se puso al frente de la recién nombrada Fundación Proyecto Omega, un faro de innovación que ya contaba con más de 200 becarios, varias patentes en desarrollo y alianzas con las mejores universidades del país. La antigua Industrias Castillo, ahora bajo el nombre de Castillo Rivera Innovations, había pivotado con audacia del petróleo hacia las energías limpias. El dispositivo de Álvaro, perfeccionado y producido en masa, estaba logrando resultados extraordinarios en la reducción del consumo de combustible a nivel nacional. Una tarde, en el jardín de la casa, los tres levantaron sus copas. Viola y Álvaro, casados de nuevo, no celebraban un regreso al pasado, sino la construcción de un futuro que nunca se habrían atrevido a imaginar. Brindaron por las segundas oportunidades, por la memoria de Miguel y por el último deseo de Eduardo, aquel que le confió a Mariana en su lecho de muerte, que encontraran el camino de regreso el uno al otro. El ciclo de culpa y redención se había cerrado, no con un final de cuento de hadas, sino con la justicia práctica de un legado compartido, la reparación simbólica de un nombre honrado y un propósito que transformaba el dolor en un motor para el futuro. Y así, en el jardín de aquella casa en Coyoacán, la vida les demostró a Álvaro, Viola y Mariana que una verdad, por más dolorosa que sea, siempre es el cimiento más firme para reconstruir lo que se creía perdido. El tiempo no borra las cicatrices, pero el amor y la justicia pueden convertirlas en un mapa que nos recuerda de dónde venimos y nos guía hacia un futuro mejor. Les agradecemos de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por haber sentido con ellos cada duda, cada lágrima y cada pequeña victoria que los trajo de vuelta a casa, de vuelta a ser una familia. Nos conmueve profundamente leer sus pensamientos y saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Por favor, cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta historia, qué sintieron en el corazón al ver cómo se reencontraban una madre y una hija, o cómo un hombre justo recuperaba su dignidad. Si este relato tocó una fibra en ustedes, les pedimos con toda humildad que nos regalen un me gusta. Cada uno de ellos es un abrazo que nos da el combustible para seguir adelante. Y si aún no son parte de esta creciente familia, los invitamos a suscribirse y activar esa campanita, para que ninguna de nuestras historias se pierda en el camino. Compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza es el gesto más grande que pueden hacer por nuestro canal, que crece gracias a ustedes. Y para aquellos que sientan ese impulso de darnos un apoyo extra, un simple gracias escrito en los comentarios nos llega directo al alma y nos confirma que estamos en el camino correcto. Recuerden siempre que no importa cuán oscuro parezca el pasado, la justicia y el amor familiar tienen una fuerza inmensa que puede sanar hasta las heridas más profundas. Que la vida les brinde siempre una segunda oportunidad para reparar y para amar. Cuídense mucho y que Dios los acompañe en cada uno de sus pasos. Nos encontramos muy pronto en la próxima historia